Estamos en este tema de la gran comisión. En Mateo capítulo 28, versículo 19, donde tenemos dos mandamientos. Uno, ir a ser discípulos. ¿Cierto? Uno, ir, y el segundo, hacer discípulos. En otras palabras, tenemos dos mandamientos: ir a evangelizar, ir a compartir a Cristo, y el otro, hacer discípulos. Y estamos trabajando sobre el hacer de las ovejas discípulos de Cristo Jesús. Una de las cosas, hermanos, que yo quiero que usted aprenda es que Dios no quiere que usted sea discípulo de nadie más sino de Cristo Jesús. No de una congregación, no de una denominación, no de un hombre, sino solo de Cristo. Hay una sola iglesia y el pastor es Jesús. Hay una sola iglesia universal y el pastor es Jesús. Nosotros, los siervos de Dios que estamos al frente de las congregaciones, no somos más que ayudantes de Él, como lo es usted también en el reino de los cielos, ayudante. Y estamos en este tema de la gran comisión de ir y hacer de las ovejas discípulos de Cristo, porque las ovejas son ovejas, nacen ovejas, pero hay que hacer de la oveja un discípulo, o sea, alguien que aprenda a seguir a un pastor. Todas las ovejas nacen de una oveja. Por eso es necesario ir, que una oveja vaya y anuncie el evangelio para que aquella oveja que va a nacer nazca, pero nazca en un rebaño y conozca a un pastor. Y ese pastor que debe ser conocido es Cristo Jesús, que es Cristo Jesús. Por eso es necesario que entendamos esto. El domingo pasado estuvimos hablando de ese tema de por qué estudiar la palabra bajo este rótulo o tema en el cual vivió la iglesia primitiva. Todos ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia de Dios, como las ovejas de Dios, no tienen otro pasto aparte de la Escritura. No tienen otra agua aparte de la que Dios da por la palabra y el Espíritu Santo. Y no tienen otra medicina que las Escrituras. Por eso el trabajo suyo y el mío es perseverar en la doctrina de los apóstoles y los profetas, Antiguo y Nuevo Testamento. Y el domingo pasado estuvimos hablando exactamente de este tema. ¿Por qué estudiar la Biblia? Porque sus atributos nos equipan para usarla correctamente. ¿Sabe que nadie se hace profesional sino en aquello que practica? Si usted es un buen albañil es porque le ha tocado practicar por años el pegar ladrillos, el manejar cemento y muchas otras cosas similares. Si usted es un buen chofer es porque ha estado detrás de un volante mucho tiempo seguido. Y si usted quiere ser un buen discípulo del Señor y aprender a manejar bien las Escrituras, debe dejarse enseñar por las Escrituras, porque quien enseña las Escrituras no es un pastor, es la misma palabra de Dios a través de un instrumento, sea pastor, sea maestro o sea evangelista. Pero usted debe dejarse enseñar por las Escrituras. Y los atributos que tiene la Escritura es que ella es capaz de cambiar la vida. Por los atributos de ella es capaz de cambiar la vida, la suya y la mía. Su vida mejora gracias a la Escritura, o desmejora por el abandono de las Escrituras. Hoy en día tenemos mucha gente leyendo Biblia, pero tenemos poca gente estudiando Biblia. Tenemos mucha gente leyendo, oyendo Biblia, pero pocos discípulos de ella, poca gente comprometido con la Escritura. Y recuerden, hermanos, que nadie es discípulo si no está compartiendo lo que aprende con otro. El que oye solamente es solamente un oidor. Dios dice: no quiero que sean oidores solamente, sino hacedores. Porque el verdadero discípulo es uno que oye y hace. Ese realmente es discípulo. Por eso usted puede determinar si ya es discípulo o no lo es. Cuando usted conoció a Cristo, no llegó a ser discípulo del Señor, llegó a ser un hijo de Dios. El discípulo es uno que aprende al lado de su maestro, se forma mirando a su maestro y imita a su maestro. Y el maestro que ustedes y yo tenemos es Cristo Jesús. Tiene atributos para actuar, tiene capacidad para formar obreros aprobados y tiene poder para llevarnos a entenderla. Cantábamos un himno de que Esdras preparó su corazón para tres cosas: investigar, vivir y obedecer. Investigar, vivir y obedecer. Hoy vamos a mirar esta primera parte. Ella nos equipa para el discernimiento.
La Biblia nos equipa para el discernimiento. Usted tiene que ser alumno de la Biblia, usted tiene que estudiar la Biblia, porque nadie llega a tener discernimiento espiritual si no es por la palabra de Dios. Muchos pretenden tener discernimiento espiritual sin estudiar la Biblia y terminan siendo adivinos, agoreros, pero no realmente personas que disciernen por el Espíritu. Vamos al texto que les estaba mencionando, que no lo tengo aquí, que es Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 10, y vamos allí para empezar por allí como modelo de este hombre. Un hombre que fue reconocido en el mundo antiguo, en un mundo pagano, donde la gente no conocía al Señor, porque Esdras estaba allí en el reino de los medos persas. Y fue Artajerjes, uno de los reyes de los medos persas, quien reconoció que Esdras realmente era un sacerdote del Dios de los cielos y mandó a construir casa al Dios de los cielos, porque es el Dios de los cielos, y mandó a Esdras a enseñar solo la palabra del Dios de los cielos. Y le dio una orden a Esdras: quien no quiera aprender, elimínelo, mátelo. Y quien estorbe el aprendizaje, elimínelo. Arranquen un palo de su propia casa y cuélguenlo, para testimonio de todos, porque la verdad, ser alumno de la Biblia es la prioridad, es la parte fundamental de la vida de todo creyente, hermanos. Usted y yo, la verdad, hermanos, no tenemos permiso para inventar nada. Tenemos todo lo que debemos hacer aquí. Todo el examen que Dios nos va a hacer en el cielo está aquí. Y nos puso a estudiarlo. Nos dio 20, 30, 50, 70, 80 años para estudiar el examen que nos va a hacer, y para hacer en la tierra conforme a lo que está escrito. Esdras capítulo 7, versículo 10, las escrituras dicen estas palabras: Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla a Israel sus estatutos y decretos. Esto es lo que realmente la Biblia define como un discípulo. Este verdaderamente es un discípulo. Y la parte del discernimiento empieza con eso. La naturaleza de este don espiritual, porque el discernimiento es un don espiritual concedido a todos de una manera distinta. A algunos de una manera muy amplia, pero a todos de una manera distinta, por el estudio de la palabra. ¿Qué es discernimiento? La palabra discernimiento sencillamente significa aprender a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. En otras palabras, es la capacidad que el Espíritu Santo da para distinguir lo de Dios de lo que no es de Dios. Sencillo. Dios da discernimiento para saber entre el bien y el mal, para saber entre lo que debo y no debo hacer. Discernimiento para entender las cosas y entender si otros están hablando de parte de Dios o no, o si están diciendo lo que Dios dice o no. Eso viene de la palabra de Dios. A algunos Dios les da un don especial de parte del Espíritu, pero siempre viene a través de las Escrituras. Por eso es interesante el principio de Esdras. Esdras preparó su corazón. Por eso el versículo 9, la parte final, dice que la mano de Dios, la buena mano de Dios estaba con Esdras. Y el versículo 10 dice: ¿por qué la buena mano de Dios estaba con él? Por la decisión que él tomó. ¿Sabe, hermano, que todo lo que usted sienta, todo lo que usted haga, todo lo que yo decida o quiera hacer, al fin y al cabo es una decisión que yo tomo? Es una decisión que yo tomo. Cuando uno piensa incorrectamente, uno siente de manera incorrecta. Cuando uno piensa de manera correcta, sus sentimientos también son correctos. El Espíritu Santo lo lleva a uno para que uno discierna y pueda actuar, pensar y decidir de manera correcta, gracias al estudio de la palabra de Dios. Vamos a Hechos, donde hay un pueblo que ustedes han oído, del pueblo de Berea, ¿cierto? El pueblo de Berea recibieron a un maestro. En este texto de Hechos 17 recibieron a uno de los mejores maestros, el apóstol Pablo. Y él fue a predicarles allí la palabra de Dios juntamente con Silas, ¿cierto? Hechos 17. Hechos 17. Voy a leer el versículo 10. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica.
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Miren, hermanos, una de las cosas maravillosas que Dios le permite al creyente no comer entero, como decimos nosotros. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y el don de discernir, porque a todos de alguna manera Dios le ha dado por el Espíritu el don de discernir, de entender si lo que realmente se dice es verdad o es mentira. Pero para eso usted tiene que ser un alumno de las Escrituras. Muchas de las posiciones teológicas están basadas en textos y no en la Biblia. Por eso cuando una posición teológica se basa en un texto, termina básicamente en una falsa doctrina. Pero la doctrina sólida está basada en toda la Biblia, y por ser la Biblia una unidad perfecta, cuando uno sabe algo no puede contradecir ningún versículo. Cuando uno sabe algo bien, no puede contradecir ningún versículo. La verdad, cuando es verdad, está de acuerdo a la Escritura al 100%, porque solo la Escritura al 100% es verdad. El Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. ¿Cuánto de la Biblia debe escudriñar usted? Toda. ¿Por qué? Porque la Biblia dice toda la Escritura. Cada letra de la Biblia es inspirada por Dios. Y toda Escritura, cada letra de la Biblia es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos e instruirnos en justicia, a fin de que usted y yo seamos siervos del Señor, perfectamente preparados para toda buena obra. Los desánimos, los desalientos, el aburrimiento y muchas otras cosas que vienen a nuestra vida son deficiencia en las Escrituras. Es deficiencia en la Escritura. La palabra de Dios es alimento sólido y es el único alimento que alimenta a todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Y Satanás se ha propuesto, hermanos, distraernos a nosotros en las cosas que nosotros queremos y nos gustan, para apartarnos de las Escrituras, que es el alimento correcto. Como la mayoría de muchachos hoy en día han sido apartados del alimento sólido de la casa por las galguerías de la tienda. Y la mayoría de la lonchera de los niños son solo comida que no alimenta, que cuesta mucho más y hace mucho más daño que la comida sólida, que la que se come en casa. Y el alimento verdadero se come en casa, se come delante de Dios, estudiando las Escrituras. Por eso necesitamos este don, básicamente. Y 1 Corintios, vamos a 1 Corintios un poquito más adelante. Las Escrituras, en el capítulo 2, versículos 13 y 14, nos hablan de este don, donde dice la Biblia, lo cual, hablando de los hombres espirituales, y recuerde que Dios quiere que todo creyente sea espiritual. ¿Qué significa ser espiritual? Vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Y quién vive bajo la dirección del Espíritu Santo? Toda persona que decide obedecer las Escrituras, Recuerden, hermanos, que aún la oración del desobediente es abominable a Dios. Pero la oración del justo, ¿quién es el justo? El que anda conforme a la justicia, el que anda conforme a la palabra. Y hermanos, la palabra no es como usted la quiere interpretar, es como Dios lo dice. Las cosas nunca se hacen como yo quiero ni como yo pienso, sino como Dios lo manda, lo ha ordenado. Y este texto dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Miren, hermanos, esos son los principios. Las cosas de Dios no se pueden enseñar con sabiduría humana. Si usted puede ser el mejor en la universidad, el mejor matemático, el mejor físico, el mejor psicólogo, el mejor en cualquier área, eso no le sirve para enseñar esas escrituras. Puede poner ese don a favor de la palabra de Dios, sí lo puede poner. Pero no es el instrumento que Dios usa para enseñar la Escritura, porque la Escritura solamente se puede enseñar y solamente la puede enseñar el Espíritu de manera espiritual. Por eso el texto dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, o sea, no en colegios, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En otras palabras, Él toma la palabra de Dios que es espiritual y lo acomoda a la parte espiritual suya, para que la parte espiritual suya y la mía moldee el resto de nuestro ser. Por eso la persona que tiene poca relación con Dios vive mal delante de Dios, a pesar de que humanamente viva muy bien.
Uno mira allá afuera, hay cantidad de gente no creyente que vive muy bien. Moralmente, éticamente, socialmente viven muy bien. Son muy generosos. Pero delante de Dios están muertos espiritualmente. Por eso el versículo siguiente dice: pero el hombre natural, el hombre sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios para él son locura. ¿Y por qué son locura? Dice: porque no las puede entender, no tiene discernimiento espiritual. ¿Sabe por qué? Porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. O sea, el Espíritu es quien las discierne. Por eso dice la Biblia que ninguno que ande en la carne agrada al Espíritu. Ninguno que ande en la carne o que desee vivir en sus deseos va a agradar al Espíritu. Porque las cosas espirituales solamente se entienden con el Espíritu para adorar al Dios que es Espíritu. Y se agrada en los que le adoran en espíritu y conforme a la verdad. Y conforme a la verdad. Ahora, la manera de este don, ¿cómo se desarrolla este don? Este don primero se desarrolla, hermanos, por la renovación de la mente. Si usted y yo queremos realmente ser instrumentos en las manos de Dios, tenemos que dejarnos cambiar la manera de pensar, pero no por el sistema, no por las religiones, sino por la palabra de Dios. La mayoría de nosotros somos contenciosos en nuestra propia mente, porque cada uno defiende su propia postura, su propia posición. Pero hay una sola posición digna de ser temida, respetada y obedecida: la posición de Dios. Solamente. Pero es una posición que no se encuentra en un solo versículo, se encuentra en toda la Escritura. Por eso, para conocer el pensamiento de Dios, lo primero que una persona debe tener es a Cristo en su corazón. 1 Corintios, a la parte final del que leímos hace un momento, dice: en cambio el espiritual, versículo 15, juzga todas las cosas, porque la palabra de juzgar tiene que ver con el discernimiento, hacer un juicio entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo correcto y lo excelente. El verdadero creyente espiritual ya no juzga entre el bien y el mal, sino entre lo correcto y lo excelente, porque ya por la sabiduría humana sabe lo que no debe hacer. Ya está mirando realmente cuál es la excelencia de las cosas para ir más allá de donde está. Y el texto dice: el cambio espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque dice: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Miren, hermanos, cuando hablo de cambiar la manera de pensar, y vámonos a Romanos, unas hojas atrás de donde estamos. Romanos 12. El apóstol Pablo, después de mostrar en el capítulo 9, 10 y 11 la restauración futura de Israel, y mostrar básicamente que el Señor no ha abandonado a Israel y que Israel sigue en el plan de Dios, y dice que son profundas las riquezas del conocimiento de Dios, que son insondables sus juicios, inescrutables son sus caminos, que nadie ha entendido la mente del Señor, o quién fue el consejero de Él para aconsejarle, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces él, en el versículo 1 del capítulo 12, que inicialmente no era ni capítulo ni versículo 1, sino una sola carta, dice: así que, puesto que el Señor tiene este plan para con Israel, y puesto que el Señor nos metió a nosotros en ese proyecto de Él, de salvación que Él hizo inicialmente para Israel en la parte histórica, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La pregunta es: ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos presentamos delante de Dios así? ¿Cómo presentamos nuestro cuerpo de esa manera, en un culto racional? Recuerda que la palabra culto es aquello que a Dios le agrada. Dice: no conformándose a este siglo. Porque cuando nosotros nos conformamos al sistema, a un religioso, recuerde que el sistema religioso tampoco es bíblico. Dios no tiene un sistema religioso, Él sí tiene básicamente un estilo de vida que es distinto. Él nos dio vida y nos dio un estilo de vida, no un sistema religioso. A pesar de que nosotros llamemos las cosas de Dios religión, no son religión, son la vida de Dios en nosotros, la vida del Espíritu en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque ya no vivía ninguno de sus sistemas religiosos que él vivió, como fue el fariseísmo, que lo defendió a capa y espada y fue capaz de matar por ser fariseo. Pero cuando no conoció la verdad, se dio cuenta que no era un sistema religioso, sino una nueva
vida, un estilo de vida distinto. Por eso nos manda a presentar nuestros cuerpos, porque el cuerpo es el instrumento en el que vivimos, como un sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. ¿Cómo? No os conforméis a este siglo. Hermano, ninguna de las cosas que hay en la tierra, vienen de Dios. Hablando del sistema, ninguna. Por eso dice 1 de Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo por las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo y sus deseos pasan, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso, hermano, es terrible cuando uno se adapta al mundo y se aparta de la palabra. Pero es maravilloso cuando uno se aparta del mundo y se introduce en las Escrituras para vivir en el reino de Dios y dejar que Dios viva su vida en nosotros. Pero para eso tenemos que no conformarnos a este sistema. Cualquier, hermano. El sistema alimenticio del mundo no es agradable a Dios. ¿O sí? No lo es. Por eso nos enfermamos tanto. Aunque damos gracias por todo lo que comemos. Y gracias a Dios por la comida. Pero el sistema en que vivimos no es correcto. El sistema gubernamental, económico, político, religioso no es de Dios. Es de este mundo. Es de este mundo. Por eso tenemos en las Escrituras el sistema de Dios. Y por eso el versículo, la parte siguiente del versículo dice: no os conforméis a este mundo. Entonces, ¿qué debo hacer? Dice: transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Si yo quiero realmente vivir en las Escrituras, tengo que dejar que las Escrituras cambien mi manera de pensar. Las Escrituras, cuando cambian tu manera de pensar y la mía, me llevan automáticamente a dejarme de centrarme en mí mismo. Mire, escuche, hermano, cuando las Escrituras están moldeando su vida, usted deja de pensar en usted. Usted deja de buscar sus gustos. Usted renuncia a sus anhelos. Y eso duele. Porque si hay algo que duele, renunciar a uno. ¿O no es así? Pero para el que ama, no es doloroso. Para el que ama no es doloroso, pero para el que no ama, le es muy doloroso. De hecho, el solo pensar en sí mismo ya no es amor, y eso duele porque automáticamente está tocando la soberbia nuestra. Pero cuando uno ama, ha humillado la soberbia y está pensando en otros y hacer la voluntad de Dios, nunca ha sido gravoso. Dice 1 de Juan: nunca es ni ha sido gravoso. Por eso en las Escrituras se menciona muchas veces: el hacer tu voluntad me ha agradado. Pero para nosotros, el hacer tu voluntad me es difícil. ¿Sabe por qué? Porque no estamos siendo moldeados por la Escritura, no estamos siendo moldeados por el Espíritu, sino por el entorno de nosotros, por el sistema. Y Dios dice: cambien la manera de pensar. Y para cambiar la manera de pensar, tengo que dejar el sistema de este mundo y dejar que la palabra de Dios me moldee. Vamos al libro de Gálatas. Este texto que hemos leído varias veces, en Gálatas capítulo 5, cuando la palabra de Dios allí está hablando sobre los frutos de la carne y el fruto del Espíritu, o las obras de la carne y la obra del Espíritu. Después de ese contraste, en el versículo 24 y 25, el Espíritu Santo da una conclusión a través del apóstol Pablo. Y dice estas palabras: los que son de Cristo, escuchen. ¿Cuántos de aquí son de Cristo? Amén. Bueno, es para usted y para mí. Los que son de Cristo, ¿qué han hecho? ¿Han crucificado qué? La carne, ¿con qué? Con sus pasiones y sus deseos. Miren, hermanos, escuche. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Los que peleamos, discutimos, reclamamos, estamos vivos en la carne. Vivos en la carne. Estamos andando en la carne y no en el Espíritu. Por eso el texto dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Los que son de Cristo ya no reclaman. Ustedes vieron a Cristo en la cruz, no reclamó nada, no reclamó ningún derecho. Él no dijo: ¿dónde están mis discípulos?
desagradecidos. No, nunca dijo eso. ¿Cuántos de los que estaban ahí posiblemente Dios ya los había sanado, los había curado, los había sacado un demonio? Y estaban ahí, Jesús no estaba reclamando porque había crucificado su carne. Y era su carne la que estaba crucificada allí, su cuerpo. Y cuando habla de crucificar la carne no habla de maltratar el cuerpo, sino de no darle gusto al cuerpo. De no darle gusto al cuerpo. Y la parte siguiente, versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, entonces también debemos andar por el Espíritu, entendiendo lo que es correcto y lo que no es correcto, y haciendo lo que es correcto. Alguna vez les dije estas palabras y las vuelvo a repetir. La mayoría de los creyentes somos felices no haciendo lo malo, pero no hacemos lo que debemos hacer. Muchos de nosotros no le hacemos daño al enemigo, pero no le invitamos a almorzar, que es lo que nos mandan a hacer. ¿O no es así? Dios dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, si se pinchó el carro, despínchelo. Si va a pintar la casa y no tiene quien le ayude, váyale. Pero nosotros nos conformamos, y Satanás ha hecho que nos conformemos a este mundo. Y este mundo piensa así: yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, yo soy bueno. Si usted no le hace mal a nadie, usted es malo, porque usted tiene que ir a hacerles el bien a esa persona. Porque la orden de Dios es: no maldiga, maravilloso, pero bendiga. Dios dice: no robe, maravilloso, pero trabaje y dé. Dios dice que yo debo hacer lo que es correcto, pero para hacer lo correcto debo dejar de hacer lo que es incorrecto, porque no cuadran los dos. Por eso, hermanos, qué bonito es la naturaleza de este ministerio, que es, o la manera en que este ministerio se desarrolla es por la renovación del pensamiento, y la única que renueva la manera de pensar son las Escrituras. Yo he comprobado en mi vida, no sé si usted lo ha hecho, pero yo lo he comprobado. A veces en momentos difíciles, aún el orar uno, porque hoy estábamos hablando sobre el verdadero concepto de orar, que orar no es hablar con Dios, es dejar que Él me hable, y en el proceso dialogar con Él. Pero a veces cuando uno va a orar en medio de circunstancias difíciles, la circunstancia lo saca uno de la oración, a veces no lo deja ni orar. Y a veces cuando uno se va a orar en medio de las circunstancias, a veces uno no sabe ni qué decir también, le queda uno sin palabras. Y si uno se queda callado, la mente se le invade de todas las circunstancias que está viviendo. Pero cuando uno está en una circunstancia difícil y vaya y escucha la palabra de Dios, la palabra de Dios lo tranquiliza, lo aquieta. Porque la palabra de Dios es la que entra y penetra y acomoda toda manera de pensar. Cuando uno piensa locamente, cuando uno actúa locamente, no es que esté actuando locamente, se está pensando locamente, y los pensamientos llevan las acciones. Por eso, para arreglar a una persona loca no hay que arreglarle sus acciones, hay que arreglarle sus pensamientos, y eso solamente lo hace la palabra de Dios. He estado en varias tiempos de reprensión demoníaca, digamos así, por no decir que, como dicen por ahí, tiempos de espiritismo. No, he estado en varias circunstancias de demonios, con gente endemoniada. Y he visto la diferencia entre orar uno solamente y leer las Escrituras. El solo hecho de leer las Escrituras calma mucho más a la persona y afecta más al enemigo que las propias palabras de uno. Una vez me puse a orar y el endemoniado me soltó la risa y me dice: ja, 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 tú no crees lo que dices y tú no puedes vencerme. Así me dijo el endemoniado. Yo sé que Satanás es mentiroso. Ese día sencillamente dije: bueno, está bien, si yo no puedo, tal vez podré con mi hermano. Y fui a llamar a otro pastor y nos sentamos a leer las Escrituras. Y eso fue llevando a aquella persona a la quietud hasta que quedó en su juicio cabal. Es maravilloso ver el poder de las Escrituras. Cuando Jesús habló con Satanás, sencillamente le dijo: Satanás, escrito está. Escrito está. Es el poder de la palabra de Dios contra el poder de la palabra del enemigo. No es mi palabra, sino la palabra de Él.
Y es maravilloso cuando uno lee las escrituras en el discernimiento, en la renovación de la mente, y no dice lo que piensa, lo que siente, sino lo que Dios dice. Y puede decir, escrito está. Por eso la otra parte es el actuar con las intenciones correctas. Si usted quiere realmente tener discernimiento, no solamente tiene que tener pensamientos correctos, sino intenciones correctas. Y las intenciones correctas nunca van a buscar el agrado personal. Nunca. Nunca va a buscar la gloria de Dios. Cuando uno quiere el bien personal, tiene intenciones incorrectas. Cada vez que usted y yo queremos darnos gusto a nosotros mismos, nuestros pensamientos son incorrectos y nuestras intenciones son incorrectas. Todo aquel que busca el primer lugar está separado de Dios. Está separado de Dios. Porque los que buscan a Dios se ponen en el último lugar, como siervos de todos. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Pablo, hablando del discernimiento, él dice que solamente que hay 4 tribunales que lo pueden juzgar a él, que le pueden hacer juicio, que pueden discernir si lo que él hace está bien o mal. Pero en el versículo 5, bueno, vamos allá para mirarlos, pero me voy a centrar solamente en el versículo 5 del capítulo 4 de 1 Corintios. En el versículo capítulo 4 de 1 Corintios, en el versículo 2 dice el apóstol Pablo, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, porque la fidelidad realmente nos la otorga la palabra de Dios. Pero en el versículo 3 dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, porque la iglesia Dios le ha dado discernimiento para hacer juicio. O también por tribunal humano, ese es el segundo que también Dios puso para hacer juicio, tribunales humanos. Y otra es, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, la conciencia. Solo que la conciencia dice si es bueno, si yo le he dicho que es bueno, y dice si es malo, si yo le he dicho que es malo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Dice, pero el que me juzga es el Señor. Ese sí es el tribunal confiable. Por eso en el versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Y recuerde que el tiempo del juicio ya está determinado, y el que va a hacer juicio va a ser el Señor. Hasta que venga el Señor, el cual, escuche, aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará ¿qué? Las intenciones de los corazones. Ahí está incluido el suyo y el mío. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Hermanos, por más que usted y yo nos movamos en la tierra, al final de nuestros tiempos nos vamos a dar cuenta que perdimos el tiempo si no hicimos la voluntad de Dios. Y tendremos que decir de pronto como Salomón, toda mi vida fue una completa vanidad, porque me dediqué a buscar lo mío, a desear lo mío y a buscar lo que yo quería, y me aparté de los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios no es venir a culto, hermano. Esa es una de las responsabilidades que tenemos como familia. Usted puede leer la Biblia en casa, pero no hay cosa tan maravillosa como leerla juntos. Usted puede orar en casa, pero Dios promete bendición mayor para los que la leen juntos. Usted puede estar en la casa cantando, pero no hay cosa más maravillosa que cantar juntos. Esta mano puede trabajar sola, pero no hay cosa más maravillosa que trabajar unida con la otra. El privilegio que Dios nos da 2 veces a la semana y cada domingo de estar juntos es un privilegio de hacer las cosas juntos y en armonía. Y no pensar en nosotros, sino pensar en los demás. ¿Saben que venir a la iglesia es pensar en los demás, no en mí? Porque no es ir para que me vean, es ir para encontrarme con mi hermano. No es ir para que me sirvan, es ir para servir. No es venir para que me saluden, es ir a saludar. No es ir para que me escuchen, es ir a escuchar. Es maravilloso el principio de congregarnos, porque es el principio del cuerpo, de trabajar como uno solo. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros sea independiente. Esa no es la voluntad de Dios. El mundo sí, pero no la voluntad de Dios de que ninguno ande por ahí como rueda suelta, sino que todos trabajemos como uno. Por eso la oración que más se repite en la Biblia de Jesucristo es: Señor, enséñales a ser uno, como tú y yo somos uno. Uno. Por eso es maravilloso este principio, hermanos, de la renovación del pensamiento y el actuar con las intenciones correctas. Las intenciones correctas.
Conocí a un muchacho, parece que realmente nunca conoció al Señor por la vida que lleva hoy, que fue muy amigo de nosotros y siempre que tenía hambre decía: pastor, ¿quiere comer algo? Y yo entendía, ya logré comprender lo que cada vez que decía: quiere que le prepare un juguito, pastor, porque le gustaba cocinar. Cuando estaba en la casa le gustaba preparar en la casa alguna cosa, pero cada vez que tenía hambre o decía algo me decía a mí que si yo quería. Pues no porque estuviera pensando en mí, sino porque estaba pensando en mí. Y me decía: ¿qué le preparo, pastor? Pero era por él. Esas intenciones no son correctas. Cuando uno está preparando y haciendo algo por uno mismo y no por los demás, las intenciones no son bíblicas, son mundanas. Porque el mundo le enseña a usted a pensar en usted, solo en usted y no en los demás. Cuando Cristo fue a la cruz, no estaba pensando en Él, estaba pensando en nosotros, haciendo la voluntad del Padre. Por eso Él dice un momento: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero. Jamás, y esa debe ser una de nuestras oraciones: Señor, jamás permita que yo haga lo que yo quiero, solo que se haga tú. ¿Y sabe que la voluntad de Dios siempre está en contra de lo que usted quiere? Siempre. ¿Sabe por qué? Porque la carne, dice Romanos, jamás se ha podido ni se podrá someter a Dios, ni tampoco puede. Vamos a Romanos un momentico y lo leemos. Romanos capítulo 8. Unas hojitas atrás de donde estamos. Dice el versículo 5, Romanos 8: los que son de la carne. Recuerden que los que son de la carne son los que quieren hacer ellos su propia voluntad, o que se haga lo que ellos quieren. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, y el Espíritu nunca piensa en sí mismo, siempre piensa en la gloria de Dios y el bien del cuerpo. 6. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso cuando usted piensa en usted y en los dedos suyos, siempre va a sufrir, siempre va a sufrir, siempre vamos a sufrir, y posiblemente corremos riesgo de morir, porque terminamos peleando con otros. Pero el que piensa en el Espíritu nunca piensa en sí, y por eso siempre va a estar dispuesto a servir a otros. Y el que está dispuesto a servir a otros no está dispuesto a pelear, porque está dispuesto a servir. Y miren lo que dice el siguiente versículo: por cuanto los designios de la carne, ¿qué son? O sea, todas las decisiones de la carne, hermanos, se indica la palabra designios. Todas las decisiones de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso la necesidad de ser entrenados por la Biblia y de que la Biblia nos equipe en este don de discernir. Y por eso es mejor siempre renunciar a que nunca se haga nuestra voluntad. A veces cuando llego a una casa y los hermanos le preguntan: hermano, ¿qué quiere comer? Es mejor decir: hermano, lo que usted tenga para comer, lo que usted haya preparado para usted, deme de eso. Porque a veces no se pasa vergüenza a los hermanos y les pide algo que ellos no tienen, o ellos se comprometen a darle a uno lo que tampoco han preparado y terminan en deudas. Hermano, ¿qué tiene? Agüita. Dame agüita. Está bien, eso está bien. ¿Sabe por qué? Porque el deseo no es suplir mi deseo, sino satisfacer el deseo del hermano de compartir algo conmigo. ¿Y qué debe compartir? Lo que tiene. Dice la Biblia que uno jamás debe prometer ni dar de lo que no tiene, sino de lo que tiene. Y si no tiene y no agua, ofrezca agua. Y usted tome agua. Tomemos agua. Porque ese es el discernimiento del Espíritu, la gracia de Dios. Y por último, en esta parte, si usted quiere realmente disfrutar del don espiritual, necesita buscar la madurez espiritual. 1 Corintios, hablando de el amor que excede todos los dones, porque realmente el amor excede todos los dones. El amor nunca busca nada para sí, nunca busca beneficio propio, nunca. Yo a veces he estado en circunstancias con mis hijos que están de pronto a veces con otros muchachos, y a veces alguno de mis hijos me dice: papá, ¿me puedo comer un helado? Le digo: no. Pero papá, ¿tengo plata aquí para comprarme helado? No. Papá, ¿qué hace un helado? No. ¿Por qué? Porque usted va a comer y los demás van a mirar. Si tienes para gastarle a todos, compre el helado. O si vas a compartir el helado con todos, compre el helado. Y si no, no. No lo hagas así. Porque en ese momento no estás buscando la gloria de Dios, estás buscando tu propia satisfacción. ¿Y sabe lo que significa un muchacho comiéndose un helado al lado de unos jovencitos que también quieren y no tienen cómo comprar?
Eso es pecaminoso, hermanos, es pecaminoso. Y usted puede decir lo que desea, hermano, pero eso es lo que enseñan las Escrituras. Por eso dice la Biblia, no seas tropiezo para nadie. Si tienes libertad, hazlo solo, pero no cuando estés enfrente de otros, para que no seas tropiezo para nadie. Porque es maravilloso llegar a la madurez, dejar de pensar como niño. ¿El niño piensa en? Sí. El maduro piensa en los suyos. Pablo dice, hablando del amor verdadero, en el versículo de 1 Corintios capítulo 13, el versículo 11 dice: cuando yo era niño, allí yo hablaba como un niño, yo pensaba como un niño, de hecho discernía, juzgaba como un niño. Pero cuando ya crecí, cuando llegué a ser adulto, y esta palabra hombre no significa de cumplir 18, sino de alcanzar madurez, dejé la niñería, dejé lo que era de niño. Y es importante entender ese principio, hermanos. Entender este principio es supremamente importante, pero eso solamente lo otorga la palabra de Dios. Uno no puede pensar así cuando uno decide pensar así, sino cuando la palabra de Dios lo lleva a pensar así. Es principio. Usted puede tener hambre y dice, declaro que no tengo hambre, y las tripas siguen fluyendo. Y declaro que no tengo hambre, declaro que no tengo hambre, no funciona. Si quiere dejar de tener hambre, coma. Lo que cambia la vida suya no es el orar para que cambie, es el alimentarse para ello en oración. ¿Y sabe cómo se alimenta una oración? Es leyendo las Escrituras en contacto con Dios. Porque Dios debe ser el que le está enseñando a usted. Usted dependiendo de Dios, dialogando con Dios. Por eso cuando usted viene al culto también viene con la misma disposición. Dice la Biblia que a muchos no les gusta escuchar la predicación, porque no vienen con fe, sino con prejuicio. Dice Hebreos, dice esas palabras. Dice la Biblia que a los hebreos no les aprovechó escuchar la palabra porque tenían más prejuicio contra Dios que fe. Y por lo tanto la incredulidad los invadió y se alejaron de Dios y recibieron el justo castigo de parte de Dios. Pero bienaventurado aquel que escucha con fe. ¿Y qué es escuchar con fe? Escuchar creyendo. No al hombre, sino a Dios. A Dios. Y es maravilloso este principio, realmente, escuchar a Dios. Yo le decía estos días a un hermano, cuando uno está aquí, en el caso mío, cuando estoy aquí frente a ustedes, yo me expongo demasiado, porque conozco más o menos la vida de todos, en cierta manera. De algunos a veces no conozco nada. Pero cuando uno está predicando, a alguien le está dando muy duro. Así uno no esté pensando en ninguno, a alguien le está dando duro. Pero el que vive en el Espíritu no está pensando si el pastor me la está echando, está mirando las Escrituras, a ver qué me está diciendo Dios. Pero el que anda en la carne va a encontrarse en una enemistad conmigo o con el que esté predicando aquí. Pero cuando uno anda en el Espíritu, uno empieza a hablar con Dios y decirle: Señor, ¿y esto tiene que ver conmigo? Sí, yo soy así, sí, yo soy así. Señor, ¿qué me quiere decir? ¿Qué quiere que yo haga? Aunque sea una pregunta como absurda, sabiendo lo que está pasando, ¿cierto? Decir: Señor, me arrepiento más bien. Pero uno hace esas preguntas. Pero sabe que la madurez lo lleva uno a pensar como adulto y no como niño. En el capítulo 14 de 1 Corintios, Pablo le dice a los de Corintio que debemos ser niños en la malicia, pero maduros en la manera de pensar. Y la mayoría de nosotros somos muy maduros en la malicia, pero muy niños en la manera de pensar. Yo me paro aquí frente a la hermana para charlar un rato así, y empiezo a charlar aquí, me siento un ratito y le digo, empiezo a charlar con ella. Y hay gente que está por ahí mirando y mirándome los labios, ¿sabes qué estoy diciendo? La malicia es terrible. Dice la Biblia: dejen de ser maliciosos, sean niños en la malicia y maduros en la manera de pensar. Y aún si está el esposo ahí, yo estoy charlando con ella, algunos dicen: ¿qué estará hablando el pastor con la hermana? ¿Para Dios está ahí? Al único le importa realmente que estoy hablando con ella es a su propio esposo. Pero a veces somos muy maliciosos, muy maliciosos, hermano, por nuestra inmadurez en el discernimiento del bien y el mal. Ahora,
Tenemos que entender estos principios porque la palabra es la que nos equipa. ¿Quiere tener discernimiento? Estudie la Biblia. Eso es todo. ¿Quiere tener discernimiento? Estudie la Biblia. Hagámoslo, hermanos. Hagámoslo. La otra parte que quiero que miremos es que, ¿por qué estudiar la Biblia? Es porque la Biblia vivifica e intensifica la vida espiritual. Hermanos, nadie más vivifica ni intensifica la vida espiritual como la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren crecer en fe? ¿Cómo se crece en fe? La fe viene por ¿y oír qué? La Biblia es eficaz, es viva. Y si es viva, produce vida. Y tengo esas 3 razones aquí, o la Biblia nos da al menos, bueno, tomé esas 3 razones de la Biblia porque tiene muchas más, para mostrar por qué la Biblia vivifica e intensifica la vida espiritual, por ser el sostén del hombre. Estos 2 versículos dicen que si usted quiere sostenerse, necesita la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomios, vamos allá un momentico. En el libro de Deuteronomios, capítulo 8, el Señor les está haciendo un recuento histórico a través de Moisés al pueblo de Israel. Moisés ya está para morir y está haciendo un recuento. En el versículo 2 les dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Usted puede ser 30, 50, 60, los que tenga. Mire para atrás. Y no ha sido la circunstancia, no ha sido el país, no ha sido la mala suerte suya ni la buena la que te ha traído hasta hoy. Ha sido el Señor. Acuérdate, ¿por dónde te ha pasado? El Señor, para que realmente podamos tomar y poner en práctica lo que el texto dice. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Se lo está diciendo a Israel. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Sabe que para esto vienen los problemas? Toda enfermedad, dificultades, choques, contratiempos vienen para esto. Para estas 4 cosas. Para afligirnos, para probarnos, para saber lo que hay en nuestro corazón, no para que Dios lo sepa, sino para que usted y yo nos demos cuenta, y para que nosotros mostremos si realmente vamos a guardar la palabra o no. Porque la mayoría tomamos cualquier decisión menos la Biblia, lo que yo quiero, lo que yo pienso, más no lo que la Escritura dice. Y el siguiente versículo dice, y empieza el Señor a darle razones. ¿Te afligió? Sí, ¿por qué? Te hizo tener hambre, porque Él te afligió con hambre. Vaya que cuando uno tiene hambre es que el Señor lo aflige. Y como le dije a ustedes, cuando uno va terminando el mes que no tiene ni un peso, se le ha acabado la provisión y uno anda pelado y ay, me acuerdo uno que es evangélico y yo me acuerdo que soy pastor. Y uno le gana de llamar al hermano que me preste, pero ya prediqué que no debo prestar. Y los hermanos se la sacan a uno y nada así. Para probarte, te afligí y te hice tener hambre. Escuche. Y te sustenté con maná. ¿Qué es maná? De comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido. ¿Y para qué te alimentó con esa comida? Es como decirle al Señor que el Señor te aflige y te ponga a comer arroz todos los días nomás. A mí me afligiría el Señor si me pone a comer patatas todos los días. Sufro para comer patatas. Para algunos otros son ricas, ¿cierto? Una papa dulce. El Señor puso a comer al pueblo de Israel, digamos, arroz todos los días. Todos los días. ¿Y para qué lo puso a comer arroz? ¿Porque no podía leer más? No, mire lo que dice el versículo. Para hacerte saber, escuche, que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y está hablando la Biblia. Mire, todas las aflicciones que vengan a su vida vienen para probarte a ti, probarme a mí, si usted y yo somos capaces de creer la Biblia o no. Porque la vida suya y la vida mía dependen de la palabra de Dios. No de la religión de donde estemos, no del ministerio que tengamos, sino de la palabra de Dios. Ella es nuestro sostén, nuestro sustento. Por eso el salmista dice, Jehová es mi pastor. Y si eres mi pastor, no va a faltar nada, aunque no tenga nada en mí. Porque no se trata de que yo va a tener de todo, no. Es que si lo tengo a Él, no tengo de nada de qué preocuparme, porque Él sabrá lo que es bien para mí. Y si para mí el bien es aguantar hambre hoy, eso es bueno para mí. Si para mí estar enfermo hoy, eso es bueno para mí. Eso es bueno para mí. El viernes que bajé con mi esposa a la clínica, mi esposa iba bastante temerosa porque ella más o menos ya sabía lo que es el proceso de citoscopia, ¿qué llaman? Aparte de la vergüenza de
abrí las piernas allá frente a un médico y ella decía, y que no hayan estudiantes, y era lo primero que había allá. No, y llega uno a esa clínica y lo primero que hay en una cama allá con una cosa, dos cosas aquí, como cuando van a abrir un cerdo y lo van a castrar. Eso es vergonzoso, eso es vergonzoso. Dios lo pasa uno por eso. ¿Para qué? Yo le dije a mi esposa, todo esto que está pasando en nuestro cuerpo es evidencia de lo pecaminosos que somos y las vergüenzas que tenemos que pasar por ser pecadores. Es triste que ya los varones de 50 años tengamos que ir a un médico para que nos haga el examen de próstata. Eso es vergüenzas públicas por ser pecadores. Porque delante de Dios eso no debería ser así, pero sucede así por nuestra propia pecaminosidad de no obedecer las Escrituras. De todos los desarreglos que nosotros hacemos por la ignorancia y la falta de discernimiento que tenemos para vivir como debe ser. Los antiguos tenían más discernimiento y no pasaban por estas. Nosotros cada día somos con más tecnología pero menos sabiduría y pasamos por todas las plagas que la Biblia está anunciando. Pero dice, te afligí, porque usted y yo tenemos que saber que lo que realmente importa no es que usted tenga comida en el plato, sino que usted tenga la palabra de Dios en tu corazón. Eso sí importa. Y el versículo siguiente dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se te ha hinchado en estos 40 días, en estos 40 años. ¿Para qué? Para que tú reconozcas, escuche, esto es interesante, para que tú reconozcas dentro de tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y mira el siguiente orden. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Saben, hermanos, que era la experiencia que tuvimos aquí con mi esposa? Y quiero contarle esto porque fue de bendición para nosotros. Llamé para sacar la cita de citoscopia. Me dijeron, qué pena, pero eso no se hace por teléfono, tienes que venir directamente. Tuve que bajar a Medellín a llevar los papeles. Llego allá y le traigo los papeles y me dice, le digo, ¿para cuándo es la cita? Digo, qué pena, pero eso no se la podemos dar aquí. Lo llamamos. Y si entre un mes no te hemos llamado, comuníquese. Yo le dije, pero si el médico dice que no puede estar esa cosa más de 15 días en el cuerpo, que en menos de 15 días hay que retirarlo. ¿Cómo es posible que usted me diga que un mes? Y dijo, así son las cosas. De todos modos, hermanos, cuando fui a entregar las hojas porque mandaron a sacar unas copias, volví, la muchacha no estaba y estaba la vecina y dijo, deje las cosas esas que yo las entrego a ella y la entrego. 12 días después, y es interesante esos principios porque uno no sabe lo que Dios va a hacer para que uno dependa de Él y no de uno ni de la cosa. Porque estos días hemos vivido quejándonos de Medimás, hemos vivido quejándonos de todo y el Señor como que dijo, venga, para que usted aprenda a no hablar de nada, sino dependa de Él. ¿Sabe qué hizo Dios? Desde el martes, todos los días, Medimás puso una muchacha a llamar a mi esposa para vigilar el proceso de cirugía y vigilar qué cosas le tenía pendiente. ¿Y sabe quién habló con el médico para que le diera la cita antes de los 15 días? Medimás. Y yo dije, bueno, ¿y cuándo la EPS hace eso? Y mi esposa me decía, vea lo que Medimás está haciendo. Y le decía, no es Medimás, es el Señor. Es el Señor. Dios sabe lo que usted necesita si uno aprende a depender de la Escritura. Pero en medio de todas estas cosas uno tiene que aprender que el sostenimiento de nosotros no es el hombre, es Dios. Por eso maldito el hombre que confía en Medimás, en los médicos, en todo lo que hace. Maldito el hombre que confía en su palabra, en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Medimás va a pasar, la EPS suya va a pasar, el mundo va a pasar, los sistemas pasan, pero la palabra de Dios ha permanecido, permanece y permanecerá por los siglos de los siglos. La pregunta es, ¿en quién estamos confiando y qué estamos obedeciendo? Ahora vamos a mirar estos textos si quiero que me ayuden rapidito. Por favor, búsquenlos algunos de ustedes porque los voy a leer nomás por el tiempo. La palabra de Dios es la vida del hombre.
Mire, hermano, la vida del hombre no es la comida. Por eso el Señor alimentó a Israel de maná. Un arroz, digamos así. Creo que el arroz sabe mejor, creo. Creo que el arroz sabía mejor que el maná. El pueblo de Israel estaba aburrido de comer maná, ¿cierto? Porque dicen que no le encontraban un sabor a culantro, un sabor no sé qué. Pero miren lo que dicen esos textos. Y vamos básicamente al Salmo 119. ¿Qué dice el versículo 25? Rapidito. Abatido hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Hermanos, cuando su alma está abatida, aburrida, melancólica y con deseo de suicidarse, ¿qué dice usted? Ir a la palabra, eso es todo. La palabra es vida. ¿Qué dice el versículo 37? Cuando decidan leer, lean. No importa que lean todos, pero duro. Otra vez, 1, 2, 3. Cuando usted se está llenando de orgullo, de soberbia por lo que usted Dios le ha dado, ¿qué debe hacer? Ir a la Biblia. ¿Sabe que la vanidad lo manda a uno? La palabra lo aviva. ¿Qué sigue el versículo 40? ¿Qué dice? Mire, hermano, si usted anhela los mandamientos de Dios, corra a la palabra de Dios, que ella es vida. ¿Sabe que el que anhela y no corre a la palabra de Dios, cómo se vuelve? Perezoso. Porque el perezoso es el que desea y no es diligente en hacer. Pero el que aviva, el que anhela la palabra de Dios y corre a la palabra de Dios, ¿qué tiene? Vida. Vida. ¿Qué dice el versículo 50? Wow, hermanos. Cuando usted necesite consuelo, ¿qué necesita? Ella, tu palabra es consuelo en mi aflicción, sin importar la que sea, porque tu dicho me ha vivificado. Y yo se lo digo, hermano, desde una experiencia personal, no como doctrina. La verdad, hermanos, en los últimos tiempos de dificultades, crisis, me ha ayudado mucho más ir a las Escrituras a escuchar a Dios que ir a hablarle. Pero mientras que yo le escucho, yo puedo hablar con Él con poquitas cosas, pero lo escucho y eso me da vida. Si usted se despierta a medianoche y se despierta mal y usted empieza a veces a hablar con Dios, a veces entra en unas circunstancias difíciles, pero si usted empieza a escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios lo arrulla, hermano. Lo arrulla, le da quietud. Por eso Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿A qué debemos ir? A escucharlo. Por eso dice la Biblia: acércate a Dios más para oír que para hablar. ¿Qué dice el versículo 77? Wow. ¿Tu ley es qué? Mire, esto es la vida de un creyente espiritual. Se deleita en las Escrituras y en obedecerla. ¿Qué dice el 88? Si usted quiere ser vivificado conforme a la misericordia, tiene que ir a las Escrituras, porque solo en las Escrituras usted ve la misericordia de Dios por usted, por mí y por los demás. El 93. La Biblia dice que todo el que se aparta de la palabra de Dios busca la muerte. Y dice la Biblia que todos los que se han apartado de la palabra de Dios perecerán. Hermanos, mire, hay mucha, y no lo digo por algunos de ustedes, pero hay cantidad de creyentes fieles a las congregaciones, fieles a los cultos, pero no a la Biblia. No a la Biblia, hermanos. Tenemos cantidad de gente religiosa en las iglesias, fieles a toda actividad de la iglesia, pero no fieles a la Escritura. Por eso sus vidas son un desastre, sus hogares son un desastre, todo es un desastre. ¿Qué dice el 107? Otra vez: afligido estoy, pero avívame conforme a tu palabra. La Biblia tiene una manera de vivificarnos. ¿Qué dice el 144? Wow. ¿Quieren vida, hermanos? Dice: necesitamos el entendimiento de Dios, necesitamos la palabra de Dios. El que tiende a hablar busca la muerte, pero el que aprende a escuchar busca la vida. Por eso dice: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque
porque de él mana la vida. ¿Y sabe qué es lo que hace que el corazón se lastime? La lengua. ¿Sabe qué hace que el corazón se refresque? El oído. Aprender a oír a Dios, aquel ser maravilloso que nos ama. El 159. Si usted ama los mandamientos de Dios, no tema pedir que el Señor lo edifique, que lo reviva. Miren, ¿cuántos de nosotros queremos levantarnos de las circunstancias en la Biblia? Y la verdad tenemos que reconocer, la mayoría de nosotros nos cuesta más fácil orar que leer. Y la mayoría de nosotros los devocionales es una pequeña oración sin escuchar a Dios. Y eso no es así. Porque el Dios de los cielos nos ha ordenado que lo escuchemos más que le hablemos. Porque solo el que le escucha tendrá el privilegio de hablar con Él como debe ser. En respuesta a sus palabras. En respuesta a sus palabras. Por eso dice la Biblia, el que responde palabras o el que dice palabras antes de oír, ¿les qué? Fatuidad y oprobio. Y la mayoría de nosotros caemos en eso. Porque le venimos a Dios a hablarle sin escucharle, a decirle sin preguntarle, a hacer sin recibir instrucciones. Y pecamos demasiado. Y el 150 ya terminamos, ¿cierto? Y Proverbios 4:4, ¿qué dice? Recuerda el consejo de un padre a su hijo, ¿cierto? Hijo mío, retén en tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y ¿qué? Mire, muchos de nosotros tenemos vida, pero mala vida. ¿Sabe qué nos da buena vida? La palabra de Dios. Y buena vida no es tener casa, carro, ni beca, ni tener comida. Es sencillamente vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Así no tengamos nada. Hay gente allá afuera que no tiene trabajo, no tiene nada y vive mucho más feliz que muchos de nosotros. Porque vive la palabra de Dios. Hay gente, muchos de nosotros queremos tener más y más. Pero mucha gente está quedando sin nada y sin nada. Pero vive la palabra y se deleita. La iglesia primitiva fue una iglesia que Dios le quitó todo para que viviera la palabra de Dios y se deleitara en la palabra de Dios. Y el 7:2, ¿qué dice de Proverbios? Las palabras de un padre también a su hijo, ¿cierto? Guarda mis mandamientos y ¿qué vas a tener? Y mi ley, como la niña de tus ojos. Y terminemos aquí. La palabra de Dios te puede edificar e intensificar la vida porque es energía para ti. Hebreos 4:12, con ese empezamos y con ese vamos a terminar básicamente. Hebreos 4:12, recuerde que está dentro de un contexto, dentro de un pueblo que no entró en el reposo de Dios porque no obedeció las Escrituras. Fueron incrédulos porque ignoraron las Escrituras. No entraron a la tierra prometida porque ignoraron las Escrituras. Y el versículo 12 dice, la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, no solo las tuyas, sino las mías, las de todos. La palabra de Dios es la energía del hombre. Miren, hermanos, esto es como el niño pequeño. El niño pequeño puede estar en circunstancias muy terribles, pero si escucha la voz de papá y mamá, tiene tranquilidad. Las palabras que dan paz, quietud al ser humano es la palabra de Dios. Y Filipenses 2:13, un texto que ustedes también conocen casi que de memoria. ¿Qué dice? Otra vez, 1, 2, 3. Porque Dios nosotros produce así el querer conocer su buena voluntad. Mire, hermanos, si usted quiere energizarse, tener valor, fuerza, vigor para hacer las cosas, necesita la palabra de Dios. ¿Cómo produce Dios el querer como el hacer? Es un ministerio del Espíritu con la palabra. Es un ministerio de Dios por el Espíritu, con el Espíritu a través de la palabra. El Espíritu nunca va a decirle a usted nada que no sea conforme a la Biblia y nos va a impulsar, porque el trabajo del Espíritu es llevarnos a la obediencia a las Escrituras. Por eso, hermanos, qué maravilloso es poder disfrutar este placer de ser discípulo de Cristo. Escucha, hermanos,
Escucha, hermano, una cosita para terminar. Usted no es discípulo de Cristo, sino es discípulo de la palabra. Usted puede ser hijo de Dios solo por la fe en Cristo, eso está bien. Pero para ser discípulo de Cristo necesita ser discípulo de su palabra. Debe ser uno que está aprendiendo de Él para obrar como Él y enseñarles a otros acerca de Él. Acerca de Él. Ser discípulo de Cristo es imitarlo a Él. Y la Biblia dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. En otras palabras, imiten a Dios como Jesús lo hizo. Como Jesús lo hizo. Y para poder ser imitadores de Cristo, yo tengo que ser alumno de Él. Y para ser alumno de alguien que no veo, tengo que estudiar lo que Él me puso a ver, las Escrituras. Y por eso dice Él, miren atentamente la palabra de Dios. Porque en ella, a ustedes les parece que tienen vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Toda persona que usted quiera hablarle de Cristo, no lo haga sin las Escrituras, para que Él verifique que es por las Escrituras y nada más que por las Escrituras. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Personalmente, Dios, desde mi niñez, tú has tenido una Biblia en mi casa, porque de antes de que tú me llamaras a tus pies, mis padres leían la Biblia. Pero después de 47 años, Dios, yo tengo que avergonzarme de no saber más de la Escritura, Señor, por lo cual pido perdón. Y reconozco, Dios, mucha de mi negligencia, Dios, porque ella debió ser la prioridad de mi vida todo el tiempo. Pero gracias por lo que tú has permitido que aprenda hasta el día de hoy a pesar de mí. Quiero pedirte, Señor, que tú que produces en nosotros el querer como el hacer por la palabra, nos lleves a ser mejores alumnos de las Escrituras. Nos lleves a vivir mejor las Escrituras y a compartir mejor las Escrituras. No buscando el bien propio, sino la gloria tuya y el bien de todos. Y en todo aquello, Dios, que yo, porque en muchas cosas lo he hecho, buscar mi propio beneficio, reconozco que he pecado contra ti. En todas aquellas cosas, Dios, que no he hecho lo que es correcto o que he dejado de hacer lo que es correcto, porque lo he hecho, Dios, me humillo delante de ti y ruego misericordia para que haya un cambio de mente en mí, un cambio de intenciones y un cambio de proceder. Y no solo en mí, sino en todos mis hermanos y en todos nosotros como iglesia. Ruego, Dios, para que por tu Espíritu podamos renunciar a nuestros planes, a nuestras metas, para que las tuyas, tus planes, tus metas se ejecuten en nosotros por tu Espíritu, conforme a lo que está escrito en la palabra. Y oro, Dios, para que tú levantes este rebaño, para que no sea como es, sino sea mejor en todo, Dios, como tú lo hayas querido, Dios. Y permítenos poder vivir y disfrutar las promesas tuyas para la iglesia e ir adelante dando testimonio, Dios, de ser el pueblo de la palabra, de ser el pueblo guardián de la sana doctrina, de ser el pueblo que vive conforme a las Escrituras, porque eso es tu iglesia. Columnas y baluarte de la verdad. Nos alegramos de ser tus hijos, de ser recipiente de tu palabra, de ser templo del Espíritu Santo, de ser boca tuya para el mundo, Dios. Pero oramos que se manifieste en nuestro diario vivir todas esas cosas y que realmente, como dice tu palabra, el mundo pueda ver y conocer que somos tus discípulos y que te amamos a ti y nos amamos unos a nosotros. La bendición sea para con todos en el nombre de Jesús. Amén.